Bueno, vamos a continuar con este hilo de videos en referencia al sueño y a los ritmos biológicos. En el video anterior habíamos estado hablando de los trastornos del sueño. En rasgos generales habíamos nombrado el insomnio, que habíamos aclarado que está como que no tiene una prueba clínica específica, entonces está como sobrediagnosticado, como que las personas que van con quejas de no poder dormir es una queja subjetiva y que en realidad muchas veces sí están pudiendo dormir lo necesario. ¿Sí? El insomnio en sí mismo no es una enfermedad, porque podemos tener insomnio por depresión, por algún dolor o enfermedad o por ansiedad, ¿sí? Frente a algún acontecimiento agradable o desagradable, ¿sí? Y lo mismo vimos que hasta hace poco los medicamentos se concentraban en aumentar las horas de sueño, y esto hacía que al otro día el paciente tuviera resaca o que estuviera somnoliento, desatento, y que hace muy poco se han elaborado recién medicamentos para dormir que no provocan ese aturdimiento, las dificultades de concentración al día siguiente, ¿sí? Lo que sí, una causa de insomnio muy importante, si es un trastorno del sueño, es la apnea del sueño, ¿sí? Esta incapacidad de algunas personas de respirar y dormir a la vez, ¿sí? Puede traer muchos inconvenientes. También hablamos de la narcolepsia, que se ha caracterizado por 4 síntomas, ¿sí? La crisis de sueño, esa irresistible necesidad de dormir de manera inoportuna unos cuantos minutos en situaciones que no es el contexto para hacerlo. La cataplegia, que también la vimos en las actividades de aplicación, que es una parálisis repentina, también en un momento inoportuno, generalmente puede ser por un sobresalto o alguna reacción emocional. Tenemos la parálisis del sueño, que es similar a la cataplegia, pero pasa justo antes de dormirnos o al despertar. Y puede acompañar a la parálisis del sueño las alucinaciones hipnagógicas, que son sueños que tienen lugar durante la parálisis del sueño, ¿sí? Vimos que las crisis del sueño se tratan con estimulantes como anfetaminas y otros síntomas se pueden tratar con agonistas serotoninérgicos, ¿sí? Como algunos estimulantes como el modafinilo. Los estudios que se han realizado en perros y en humanos también que tienen narcolepsia han indicado, ¿sí? Como posible hipótesis, que el trastorno se debe a alguna alteración en el sistema de las neuronas que segrega orexina, que también la podemos llamar hipocretina, y que también puede ser un factor genético, ¿sí? Ya sea porque hay algún problema con el receptor, ¿sí? Porque hay alguna reacción autoinmune que ataca las neuronas, o porque hay también algún problema genético en cuanto a la producción de orexina, ¿sí? También vimos el trastorno de conducta durante el sueño REM, que es provocado por enfermedades neurodegenerativas y que se asocia mucho al Parkinson, ¿sí? Por otro lado, vimos trastornos del sueño de ondas lentas, como por ejemplo la eneuresis nocturna, el sonambulismo o los terrores nocturnos, ¿sí? Que estos son más frecuentes en niños y que generalmente se van superando a medida que vamos madurando. Así como pregunta así de clase queda, para que nos quedemos pensando entre qué diferencia hay, ¿sí? Entre el sonambulismo, ¿sí? que hablamos, y el trastorno de conducta durante el sueño REM. Me gustaría que lo pensáramos y que lo debatiéramos también en los foros, ¿sí? Ahora vamos a empezar otra parte de la clase en donde básicamente nos vamos a preguntar por qué dormimos, ¿sí? Serían las funciones del sueño, podemos decir, ¿sí? ¿Por qué dormimos? Qué importante es que durmamos. Y yo me quedaba pensando también en cuánto se ha hablado de los sueños en el desarrollo de la psicología y de la psicoterapia en sí, ¿sí? Y me pongo a pensar, y esto lo dejo como reflexión, que el sueño es muy importante, ¿sí? Pero el contenido de los sueños, y está demostrado por investigaciones, carece de significado, ¿sí? Carece de significado o de función. El sueño en sí
tiene funciones, que ahora vamos a ver cuáles son las funciones. Bueno, ¿qué sabemos acerca de las funciones del sueño? El sueño es imprescindible para sobrevivir, ¿sí? Deprivaciones de sueño prolongadas pueden llevar hasta la muerte, ¿sí? Y por ejemplo, algunas especies de mamíferos marinos han desarrollado un patrón de sueño extraordinario, ¿sí? Hay animales que, por ejemplo, en el caso puntualmente de los mamíferos, que no se pueden quedar dormidos porque corren el riesgo de ahogarse. Un tipo de delfín hace el ejemplo está en el libro de Carson, también lo van a poder ver. Presenta este patrón de sueño, duerme por hemisferios cerebrales, ¿sí? Digamos que los hemisferios se turnan para dormir. Cuando entra en conducta de sueño un hemisferio, el otro permanece en vigilia y viceversa, ¿sí? O sea que la función primordial del sueño no parece ser que el cuerpo, se descanse, tenga descanso y se recupere, ¿sí? Pero nos damos cuenta que también sirve para esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay deprivación de sueño de un par de días o inclusive de un día, las capacidades cognitivas de las personas se ven afectadas, ¿sí? Entonces, quizá la función principal del sueño no es que el cuerpo descanse, pero es una oportunidad para que el cerebro, brinda la oportunidad para que el cerebro descanse, ¿sí? Habíamos quedado en que en la fase en el sueño, digamos, no REM, la fase 4 era la más importante, ¿sí? Bueno, y ahora podemos decir como resumen que la fase 4 del sueño y el sueño REM son más importantes en general que las otras 4 fases, ¿sí? Si nos ponemos a pensar puntualmente en el sueño de ondas lentas, ¿sí? Fase 4, un poquito de fase 3. ¿Cuál sería la posible función, ¿sí? ¿Qué pasa durante ese sueño? Imagínense que aunque nuestro cerebro solo supone el 2% del peso corporal total de todo nuestro cuerpo, gasta el 20% de la energía que consumimos durante la vigilia, ¿sí? Tranquila, una vigilia tranquila, nuestro cerebro le consume el 20% de energía, ¿sí? Tanto el metabolismo como el flujo sanguíneo cerebral van bajando considerablemente en el sueño de ondas lentas hasta llegar a una disminución del 75%. O sea, digamos que nuestro cerebro, el metabolismo de nuestro cerebro y el flujo sanguíneo está en un 25% de lo que está en la vigilia, en el sueño de ondas lentas, ¿sí? Y sabemos también, como les di el ejemplo en el caso del sueño REM, etcétera, que hay regiones que tienen nivel más alto de actividad durante la vigilia, que por el contrario presentan un nivel de actividad más bajo en el sueño de ondas lentas. ¿A qué me refiero con esto? Regiones que están súper activas, como la corteza prefrontal, ¿sí? En momentos del día, durante el sueño presentan un nivel alto de ondas delta, ¿sí? Que recordemos, pensando en las fases del sueño del primer video, que las ondas delta representan el nivel más bajo, de actividad metabólica. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? Entonces, si pensamos que las regiones que tienen el nivel más alto de actividad durante la vigilia presentan el nivel más alto de ondas delta, ¿sí? Podemos decir que la presencia de esta actividad, de estas ondas delta en una determinada región del cerebro, puede o nos podría estar indicando que esa región está descansando, ¿sí? Pensemos también que en el sueño de ondas lentas las personas no reaccionan a ningún estímulo, salvo a que sean estímulos intensos, y además que si nos despiertan en el sueño de ondas lentas, actuamos torpes y confusos, ¿sí? También sabemos que perder una sola noche de sueño nos puede afectar de manera muy fuerte nuestra capacidad cognitiva, ¿sí? Nos baja nuestra concentración, nuestra memoria, ¿sí? Entonces, bueno,
estamos de acuerdo de que el cerebro necesita el sueño para alcanzar su máximo rendimiento, ¿sí? Hay un investigador que propone que uno de los productos de desecho que estamos originando durante la vigilia, o sea, mientras nuestro cerebro funciona cuando estamos despiertos, se van generando desechos, ¿sí? Y que ese desecho se llama radicales libres. Lo tienen que haber escuchado nombrar al tema de los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son sustancias químicas que contienen un electrón o más de un electrón desparejado, ¿sí? Son sustancias muy oxidantes. ¿Qué significa? Que estos electrones, ¿sí?, se pueden unir con los electrones de estas moléculas, estas sustancias se pueden unir con los electrones de otras moléculas y pueden dañar las células, ¿sí? Este daño que se produce se le llama estrés oxidativo, ¿sí? Entonces este desecho que se va acumulando, que son radicales libres, ¿sí?, durante el sueño lento, la disminución de la tasa del metabolismo permite que mecanismos de restauración de las células puedan destruir estos radicales. Entonces, ¿qué va a pasar? Impide los efectos nocivos en el cerebro. O sea, fíjense qué importante que es el sueño de ondas lentas, ¿sí?, para una, entre comillas, limpieza del cerebro, ¿sí?, para que no comience a generarse este estrés oxidativo, ¿sí?, que las moléculas que están sueltas, ¿sí?, con electrones desemparejados le hagan daño a otras sustancias y otras moléculas, ¿sí? Fíjense qué importante. Hay un trastorno que lo van a leer después en el libro que se llama insomnio familiar letal, que ocasiona muchas lesiones importantes en el tálamo, ¿sí? Se relaciona muchísimo con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad de la vaca loca, que se le llama, produce una demencia rápidamente progresiva, que se le llama un deterioro cognitivo bastante importante y rápido. Incluye este insomnio familiar letal, o sea, un impedimento para dormir. Se le suma a este síntoma de no poder dormir problemas de atención y memoria, ¿sí?, estados de confusión como si el paciente estuviera en un sueño, pérdida de control del sistema neurovegetativo, del sistema endocrino, aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Los primeros signos de alteración del sueño en esta enfermedad son la disminución de los usos del sueño y de los complejos K. ¿Sí? A medida que el trastorno va evolucionando, el sueño de ondas lentas desaparece por completo prácticamente y solo quedan unos breves episodios de sueño REM y encima sin la atonía muscular asociada. Así que fíjense lo grave que va haciendo la progresión de esta enfermedad, ¿sí? También es bueno que podamos ver los efectos que tiene la actividad mental sobre el sueño. Se ha hablado mucho, ya hay investigaciones sobre los efectos que tiene la actividad física sobre el sueño, pero no hay resultados concluyentes. Ahora, si hablamos de los efectos de la actividad mental, sí vamos a encontrar, perdón, me he quedado hablando y no me he dado cuenta de pasar la diapositiva. Sí podemos hablar de los efectos de la actividad mental sobre el sueño, a diferencia de la actividad física, ¿sí? Las tareas que requieren de un estado de mayor atención, mayor actividad mental, mayor alerta, ¿sí?, que implican un aumento del metabolismo de la glucosa en nuestro cerebro, y este aumento se produce generalmente en los lóbulos frontales, y que dijimos que casualmente la actividad de ondas lentas es más intensa durante el sueño no REM. O sea que los efectos de la actividad mental sobre el sueño van a ser los siguientes: mientras más ocupemos o más esté activa un área durante la vigilia y esta área aumente su metabolismo, ¿sí?, de glucosa en esta zona, va a producirse mayor sueño de ondas lentas o ondas lentas
en esta localización cerebral, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Esto con respecto al sueño de ondas lentas. Ahora sí, empecemos a hablar de las funciones del sueño REM. Sabemos que es un periodo de intensa actividad fisiológica, ya vimos que los ojos se mueven rápidamente, que la frecuencia cardíaca muestra aceleración y desaceleración también, la respiración se vuelve irregular, el cerebro en general aumenta su actividad en el sueño REM, ¿sí? Y se han visto estudios de privación de sueño REM que demuestran que cuando se priva a una persona con sueño REM, después cuando tiene la posibilidad de dormir aumenta la cantidad de sueño REM en sus ciclos, es decir, que de alguna manera se trata de compensar el sueño REM que no ha ocurrido, ¿sí? La mayor proporción de sueño REM se produce en las fases del desarrollo, del neurodesarrollo, para que nos pongamos a pensar eso. Han habido investigaciones que nos diferencian a nosotros como humanos que nacemos con cerebros inmaduros, con otras especies que ya nacen con los cerebros maduros, y estas especies que ya nacen con cerebros maduros pasan mucho menos tiempo en la fase REM que nosotros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da la pauta de eso? De que el sueño REM favorece el desarrollo del cerebro, ¿sí? Que el sueño REM facilita los cambios cerebrales que ocurren durante el desarrollo, pero que también facilita algunos cambios más sencillos que tienen relación con el aprendizaje, ¿sí? Que se producen después del desarrollo, o sea que sigue siendo importante después del desarrollo de nuestro cerebro, ¿sí? En general, entonces podríamos decir que además de favorecer el desarrollo cerebral, facilita el aprendizaje. Pero ojo, también el sueño de ondas lentas facilita el aprendizaje, o sea, una cosa no quita la otra, ¿sí? Podemos decir que el sueño de ondas lentas facilita el aprendizaje por ahí de información más declarativa, y el sueño REM de la memoria no declarativa, de aprendizajes no declarativos. O sea, vamos a ver bien a qué nos referimos con eso, ¿sí? Dijimos a grandes rasgos, ¿sí? El sueño de ondas lentas permite que las zonas que tienen mayor actividad en la vigilia tengan un metabolismo más lento y bajen su actividad durante el sueño de ondas lentas, ¿sí? Y que el sueño REM favorece el crecimiento del cerebro. Pero ellos dos a su vez tienen un objetivo más importante, ¿sí? El aprendizaje. Los dos son muy importantes para el aprendizaje. Al principio se hablaba de que solo el sueño REM era importante para el aprendizaje, pero hoy en día sabemos que los dos son, ¿sí? El sueño hace algo más que permitir que el cerebro descanse. También ayuda a la consolidación de la memoria a largo plazo, ¿sí? El sueño de ondas lentas y el sueño REM lo van a hacer, pero de forma diferente, ¿sí? Digamos que juegan papeles diferentes en la consolidación de la memoria. Van a ver más adelante que hay 3 procesos en la memoria, ¿sí? Tenemos la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La consolidación es la forma por la cual a través de nuestros recuerdos y nuestros aprendizajes, la información que procesamos se fija, ¿sí? Pasa desde del almacén a corto plazo que tenemos al almacén a largo plazo, ¿sí? Y investigaciones han demostrado que el sueño de ondas lentas y el sueño REM juegan papeles diferentes en la consolidación de la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sueño de ondas lentas se encargaría de la consolidación de la memoria declarativa, es decir, aquella memoria que la puedo poner en palabras, ¿sí? Que es información que yo puedo recuperar verbalmente, que puede ser un recuerdo familiar, ¿sí? De una situación que he vivido en el pasado,
o información del mundo, por ejemplo, ¿sí? No sé,